Diálogo con las sombras. Herminio C. Miranda. Teoría y práctica de la adoctrinación. Prefacio de Francisco Thyssen, presidente de la Federación Brasileña. Adoctrinación y desobsesión. ¿Cuál es tu nombre?, indaga Jesús. Le responde: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y él imploraba con insistencia que no los mandase para fuera de esa región Gerasa. Marcos 5, 9 y 10. Tienen a la vista un nuevo libro de Herminio C. Miranda, Diálogos con las sombras, teoría y práctica de la adoctrinación. Estamos familiarizados con los escritos del autor, pues lo acompañamos en sus estudios, año tras año, por las páginas del Reformador. Conocemos los análisis criteriosos de decenas de obras de bastante repercusión, en las esferas de la religión, de la filosofía y de las investigaciones, en el mundo del espiritualismo, y, más específicamente, del espiritismo, y del Evangelio de Jesús. Raros son los libros notables de escritores contemporáneos y antiguos, en esas especialidades, que no le haya merecido la crítica serena y constructiva. Los sistemas doctrinarios elevados por el pensamiento humano, en su larga y exhaustiva elaboración, en el curso de milenios, son para el objeto de estudios y elucubraciones, generalmente traducido en artículos y libros que la Federación Espírita Brasileña va imprimiendo y difundiendo, aquí y fuera de los propios límites territoriales de las tierras de Santa Cruz. En los últimos años, los trabajos de Herminio C. Miranda han tocado temas de gran importancia, como siempre, más de difícil abordaje, algunos de ellos poco estudiados antes. El medium del anticristo, por ejemplo. Los artículos referentes a la muerte provisoria 1 y 2, Uri Geller, el cincuentenario de la Dinona, la maldición de los faraones, etc., nos hace pensar más detenidamente en las profundidades de lo desconocido. Al lado de libros y artículos, los prefacios, introducciones y síntesis de obras, como en Proces de Spirites y Procesos de los Espíritas, de Madame Marina Ley-Marie, Imitación de l'Evangile selon l'Espiritisme, de Allan Kardec. Más lo que sea ya un inédito. Experiencias que se acumularon a lo largo de decenios de esta y de vidas pretéritas, consolidadas, gracias a esfuerzos incesantes y renovadas investigaciones, le confiere espontaneidad y simplicidad en el trato de los enigmas más serios, y de las cuestiones complejas, de toda una gama de asuntos en el ámbito de lo inhabitual, permitiéndole escribir para los simples y los doctos, en lenguajes y atavíos que todos entienden. La ciencia de servir es un arte raro, exigiendo dedicación y persistencia. En ella nuestro amigo se ejercita hace mucho tiempo, desinhibido y sin preconceptos, como quien se mueve con la naturalidad propia de los que saben de su vocación y no vacilan en seguir los rumbos que deben andar. Escribir sobre teoría y práctica de la adoctrinación, presentando el patrimonio previsto durante por lo menos 10 años ininterrumpidos de servicio activo, en el demorado Diálogos con las sombras, no estaría fácil. La contribución de Herminio, entre tanto, huye a lo común de los libros de divulgación doctrinaria y evangélica, en el campo espírita. Es más un extraordinario documento o cartilla de orientación, descendiendo a los pormenores de aquello que se puede llamar de elaboración seria, metódica, gradativamente desenvuelta, elucidativa de todo el contexto de las intercomunicaciones e interligaciones entre varios planos vibratorios, en el atendimiento responsable y cristiano de la asistencia espiritual en la desobsesión. Son horas vividas no apenas en el círculo de las tareas mediúmnicas propiamente dichas, mas un mapa por así decir comportamental durante las demás horas, en la vigilia y en el sueño, por cuanto, en verdad, como reconoce el autor, el secreto de la adoctrinación es el amor. Creemos que Herminio C. Miranda alcanzó con el mayor éxito el fin que se propuso, porque no hizo literatura, su libro es vida. Es comprensión, ternura, donación. El libro, en rigor, no necesita de explicaciones o presentaciones, ni de interpretaciones. Todo en él es de una meridiana claridad. El propio autor justifica cada detalle,
cada enseñanza o experiencia, y sus implicaciones, a la medida que se entra en la exposición simple de cosas difíciles. Él no hace revelaciones especiales ni enseña principios no sabidos, en espiritismo. Entre tanto, consigue aglutinar, a la segura argumentación que hace, las pequeñas verdades que las desatenciones de los estudiosos no siempre permiten captar y estereotipar en las mentes y corazones, en una lectura o estudio ligero de la vasta literatura espírita, mediúmnica o no. Está claro que, en la tesitura de un libro de esta naturaleza, el autor coloca en él las propias ideas, no siempre concordantes con las de otros autores igualmente editoriales por la Federación Espírita Brasileña. Se trata del ejercicio natural del sagrado derecho que cada cual tiene de pensar por sí mismo, y de abrazar los puntos de vista que le parecen los mejores. No compete a la Federación censurar opiniones, aun cuando no las contrate o oficialice, excepto cuando entren en choque con los principios fundamentales de la doctrina espírita. Ora, Herminio C. Miranda es de los más seguros estudiosos, defensores y propagadores de aquellos principios, con los cuales todos sus pensamientos se afinizan. Así, dejamos a nuestros lectores el encargo de analizar todo cuanto el autor expone o sugiere, especialmente en lo que atañe a locales, para sesiones prácticas de desobsesión, y a métodos de trabajo, pues el mismo derecho que tiene el expositor de argumentar y aconsejar, tienen los demás, de aceptar, o no, sus argumentos y consejos. Lo que importa, por encima de todo, es que Diálogo con las sombras es un libro doctrinariamente correcto, y constituye valiosa contribución para el estudio y la práctica de los servicios de desobsesión espírita. Cuestión seria, para la cual nos gustaría pedir atención, es la de la zoantropía, más comúnmente como licantropía. El autor trata detalladamente del asunto, con proficiencia. A propósito, recordamos el libro Liberación, de André Luis. Cuando los originales nos fueron enviados, el director interesado del análisis inicial de esas páginas mediúmnicas, consideró un tanto exageradas unas afirmativas y detalles pertinentes a un caso de licantropía. Pidió confirmación al espíritu, y recibió, como respuesta, una carta del médium Francisco Cándido Xavier, en que transmitía la solicitación del autor espiritual, en el sentido de retirar de los originales aquellas palabras que le habían suscitado dudas, con la explicación siguiente: si nuestro amigo no puede admitir eso, es señal que precisamos aguardar otra oportunidad, pues los lectores, con mayor razón, tampoco admitirán. Las palabras de la carta del médium eran aproximadamente esas, mas el sentido era exactamente ese. Mas el comentario particular de Chico Xavier, la persona que nos merece la mayor credibilidad, fue este, y en verdad, mismo con la parte que André Luis sugirió fuese eliminada del texto, las cosas aún quedaban bien lejos de la realidad, que es peor de lo que pensamos. El problema de la obsesión, gran flagelo de la humanidad, es tan grave, que la respectiva cura llegó a ser objeto de mensajes de Allan Kardec, en 1888 y 1889, en Río de Janeiro, por el médium Federico Junior. Dada la preocupación de la espiritualidad superior en el sentido de ser encarado el asunto con la seriedad y la preparación precisas, especialmente en el campo del amor y de la ejemplificación de las virtudes cristianas. Los referidos dictados están incorporados en el opúsculo La oración según el Evangelio, de Allan Kardec, editado por la Federación Espírita Brasileña 33 edición, 1979. Terminadas estas páginas iniciales, invitamos al lector a conocer el libro de Herminio. Estamos ciertos de que, al leerlo, los ejemplos que encierra le causarán la nítida convicción, más que las palabras articuladas, de que el espiritismo es, en verdad, el consolador prometido por Jesús. Río de Janeiro, 22 de junio de 1979. Francisco Thyssen, presidente de la Federación Espírita Brasileña. Introducción. Creo necesario declarar, en el pórtico de este libro, que a mi forma de ver,
Ninguna obra acerca de los aspectos experimentales del espiritismo tendrá valor por sí misma, aislada del contexto de los 5 documentos básicos de la doctrina. Esto es el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, y la Génesis. Está claro que la lista no termina ahí. Hay, en la literatura espírita, un acervo considerable de libros que constituyen lectura obligatoria para todo aquel que se propone un trabajo serio junto a los compañeros desencarnados, pues no nos debemos olvidar de que el espiritismo, como doctrina esencialmente evolutiva, no termina con Kardec. Comienza con él. La relación con el mundo espiritual se reviste de engañosa simplicidad. Realmente, en principio, cualquier persona dotada de facultades mediúmnicas, mismo incipientes, puede establecer contacto con los desencarnados, consciente o inconsciente, serena o tumultuosamente. Algunos lo hacen compulsoriamente, o con resistencia. Otros con espontaneidad. Unos con respeto y amor, otros con liviandad e indiferencia. Y muchos, sin percibir lo que pasa o lo que debe ser hecho para ordenar un fenómeno que, como tantos otros, es natural, no teniendo nada de místico, fantástico o sobrenatural. Lo importante es que al iniciarnos al trato con los espíritus desencarnados, voluntaria o involuntariamente, estemos con un mínimo de preparación, apoyada en un mínimo de importación. Aquel que se atreve a la fenomenología, sin estos pertrechos indispensables, o aquel que es arrastrado a ella por la mediumnidad indisciplinada o desequilibrada, estará exponiéndose a riesgos imprevisibles, para su equilibrio emocional y orgánico. La práctica mediúmnica no debe ser improvisada, pues no perdona la falta de preparación e ignorancia. El mundo espiritual es poblado de seres que fueron hombres y mujeres como nosotros mismos, encontrándose en variados estados de desenvolvimiento moral. Por nuestro mundo de encarnados podemos deducir el otro, del lado de allá. Allí, como aquí, encontramos espíritus nobles, y dotados de atributos morales avanzados, mas igualmente, la masa inmensa de aquellos que se halla de la media para abajo, hasta los extremos más dolorosos del envilecimiento moral, de la ignorancia, de la rebeldía, de la angustia, del rencor, de la venganza. Como la base del fenómeno mediúmnico es la sintonía espiritual, y como aún nos encontramos todos en estados inferiores de la evolución, nos afinizamos con mayor facilidad con aquellos que se hallan perturbados por desequilibrios de mayor o menos gravedad. Esto no quiere decir, obviamente, que estemos a la entera merced de los espíritus perturbados y perturbadores. Velan por nosotros compañeros de elevada categoría, siempre dispuestos a ayudarnos, mas no nos podemos olvidar de que ellos no pueden hacer por nosotros las tareas que nos incumben, ni librarnos de nuestras pruebas, y mucho menos cohibir los mecanismos de nuestro libre albedrío. Podemos, evidentemente, contar con la buena voluntad y la ayuda de esos hermanos mayores, y, por consiguiente, con su protección cariñosa, no a costa de ofrendas, de ritos mágicos, de símbolos, de trabajos encomendados, mas, con un procedimiento recto, en el cual procuremos desenvolver en nosotros mismos el esfuerzo moralizador, el aprendizaje constante, y la dedicación desinteresada al semejante. Nunca somos tan pobres de bienes materiales y espirituales que no podamos donar alguna cosa al compañero necesitado, sea el pan o la palabra de consuelo y solidaridad. Es con estas actitudes que nos aseguramos la asistencia de hermanos más experimentados y evolucionados, no para librarnos de nuestros dolores, ni para cumplir mandatos nuestros o atender a nuestras menores exigencias y súplicas, mas para concedernos el privilegio de su presencia amiga, de su inspiración oportuna, y su ayuda desinteresada, en aquello que fuera realmente provechoso a nuestro espíritu, y no en aquello que juzgamos lo sea. Nunca está de más enfatizar que la organización de un grupo de trabajo mediúmnico comienza mucho antes de darse inicio a sus tareas propiamente dichas, con el estudio sistemático de las obras básicas, y de las complementarias, de la doctrina espírita, las de Allan Kardec, León Denis, Gabriel Delaine, Gustavo Geley, y ciertos trabajos de origen mediúmnico,
como los de André Luis. Mucho énfasis precisa ser puesto en el estudio de los escritos que cuidan del complejo problema de la mediumnidad, soporte indispensable de toda tarea programada. Así, es preciso insistir: la formación o nacimiento de un grupo es muy importante, y debe ser cercado de los mismos cuidados que preceden a la formación y al nacimiento de una criatura, o sea, la educación de los padres. Están preparados para la tarea. Desean el hijo. Se disponen a los sacrificios y renuncias que el trabajo impone. Son conscientes de sus responsabilidades, de las contrariedades y de las luchas que les esperan. Abrir interrogación: ¿para qué desean el hijo? Sueñan hacer de él un gran hombre, en el sentido humano, forzándolo a una tarea por encima de sus fuerzas, para el cual no esté preparado, o se disponen a crear condiciones para hacer de él un ser digno, pacífico y amoroso. Están dispuestos a recibir la tarea con humildad. Y, por encima de todo, están dispuestos a darse integralmente, sin reservas, al amor ilimitado, sin condiciones y sin imposiciones. El amor, decía Edward Cake, no es posesivo. El amor es. Si estamos con esas disposiciones, podemos comenzar. Y comenzar por el planeamiento, y no por la ejecución precipitada y sin preparación. Examinaremos el asunto por partes, y con la cautela debida. Volveremos a las cuestiones que formulamos arriba, al comparar al grupo naciente con un hijo. Antes, todavía en el transcurso de esta conversación inicial, una observación de carácter personal: al planear la elaboración de este libro, juzgué necesaria una pequeña introducción que situase la obra en su contexto propio. No fue preciso escribirla, pues ya estaba hecha. Reformado de febrero de 1966, publicó un artículo titulado Abrir interrogación espiritismo, sin sesión espírita, que seguidamente transcribo, por interesar a los objetivos de este libro. Encontramos, a veces, hermanos que no les gusta frecuentar sesiones espíritas. Las razones que los llevan a esa decisión, creo yo, son respetables, pues cada uno de nosotros sabe de sí y de lo que, moderadamente, se convenció llamar sus motivaciones. Es preciso, entre tanto, examinar de cerca esa posición y ver lo que contiene de legítimo, no solo en el interés de la doctrina que todos profesamos, sino también en el interés de cada uno. De hecho, hay algunos problemas ligados a la frecuencia de trabajos mediúmnicos. El primero de ellos, y de los más serios, es el de la propia mediumnidad, esa extraña facultad humana sobre la cual aún hay mucho que estudiar. Otra dificultad ponderable es la organización de un buen grupo que se incumba, con regularidad y seriedad, de las tareas a que se propone. Hay otros problemas y dificultades de menor importancia, mas creo que basta que consideremos aquí apenas esos dos, lo que no es poco. El análisis de las cuestiones más complejas casi siempre comienza por las definiciones ridículas, y de vez en cuando es bueno que la gente recurra a viejos conceptos para iluminar obstáculos nuevos. El espiritismo doctrinario nació de las prácticas mediúmnicas, de ellas se nutre, y de ellas depende, en gran parte, su desenvolvimiento futuro. El intercambio entre el mundo espiritual y este solamente asumió expresión y sentido filosófico después que Kardec ordenó y metodizó los conocimientos adquiridos en el contacto con nuestros hermanos desencarnados. Parece claro, también, que el ecuacionamiento y la solución de las grandes inquietudes humanas van a depender, cada vez más, de la exacta comprensión del mecanismo de las relaciones entre esos dos mundos que, al final de cuentas, no son más que uno solo, en planos diferentes. Luego, la práctica mediúmnica es, no solo aconsejable, sino indispensable al futuro de la humanidad. Conviene pensar también que la propia dinámica de la doctrina espírita exige ese intercambio espiritual, en primer lugar, para que se observe y estudie el fenómeno de la mediumnidad, sus grandezas, los riesgos que ofrece, las oportunidades del aprendizaje y progreso que contiene, no solo para el medium, mas para aquel que asiste a los trabajos, y de ellos participa.
Es claro que la mediumnidad tiene un mecanismo muy complejo, y hasta ahora pocos fueron los científicos dignos de ese nombre que se dedicaron, realmente, a fondo, y con la mente libre de preconceptos, al estudio de ella. Mas si no la observamos en acción, ¿cómo podremos desear comprenderla un día? Solo aprendemos a nadar, saltando dentro del agua bajo la orientación de quien ya tenga, al respecto, nociones satisfactorias. Si es incompleto el conocimiento, sin la práctica mediúmnica, también lo es el ejercicio de ésta, sin el estudio de aquello que ya se sabe sobre el fenómeno. Evidentemente, precisamos estar atentos al puro mediumnismo, sin objetivos más elevados, como también al animismo de ciertos mediums más interesados en sus propias ideas que en la transmisión de aquello que reciben de los compañeros desencarnados. Hay riesgo, sí, de mistificaciones por parte de pobres hermanos carentes de entendimiento, de aceptación de mentiras sutilmente presentadas bajo fascinantes ropajes, de aflicciones felizmente pasajeras causadas por el desfile de las angustias de hermanos sufrientes. Será, con todo, que eso constituye motivo para privarnos de las recompensas del aprendizaje, de las alegrías que experimentamos al encaminar a los caminos de la paz un espíritu en crisis. Hay un universo a explorar. Hay una humanidad entera clamando ayuda, esclarecimiento, comprensión y caridad en el llamado mundo espiritual. Sus dramas y sus angustias no son puramente individuales. El espíritu que yerra, invariablemente perjudica a alguien más. Los errores que cometemos, nos prenden a una cadena de hechos y de seres que extiende en el tiempo. Nunca el drama de un espíritu es apenas suyo. Hay siempre, en esta vida, o en algunas de las anteriores, eslabones que nos unen a otros seres, y a otros dolores. Aquel que odia, muchas veces ya está maduro para el perdón, basta una palabra serena de esclarecimiento, un gesto de tranquila comprensión para liberar, no apenas su espíritu de la tormenta del odio, mas también el hermano que le sufre las agresivas vibraciones, provocadas por antiguas amarguras. Los que aún desean vengarse de antiquísimas ofensas, mostramos la inutilidad de su intento, y los nuevos problemas con que verán agravar su futuro. Al que aún se prende a superadas teologías, ayudamos a comprender la nueva realidad que tiene delante de sí. A todos los que erraron, consolamos con nuestra propia imperfección, y con la certeza de la recuperación. Los que ya alcanzaron elevados merecimientos de conocimiento y amor, los escuchamos con admiración y provecho. Muchos nos buscan apenas para traer noticias de sus propias conclusiones, de la nueva comprensión delante de ese misterio siempre renovado de la vida. Multitudes de seres que aquí vivieron innumerables veces, como criaturas encarnadas, allá están a la espera de ayuda, y, entre tanto, son tan pocos los grupos que se disponen a ese trabajo que tan altos dividendos paga en conocimiento y progreso espiritual. En el ejercicio constante de esa actividad, vemos, cada vez mejor, la solidez inabalable de la doctrina que nos legaron los espíritus, a través de la lúcida inteligencia de Allan Kardec. Creyentes, o no, católicos o protestantes, todos nos ven confirmar las verdades maestras del espiritismo, las de que el espíritu sobrevive a la muerte física, de que reencarna, de que progresa y aprende, tanto en la carne como en el espacio, de que las leyes universales son perfectas, ineludibles, más flexibles, pues exigen preparación, al mismo tiempo que abastecen los recursos para el reencuentro del espíritu con su propio destino. En los dramas a que asistimos en las sesiones mediúmnicas, aprendemos a contemplar la transitoriedad del mal, la amara decepción del suicida, la crudeza del arrepentimiento de aquel que desperdició su tiempo en la busca ansiosa de las ilusiones mundanas, la inutilidad de las posiciones humanas, el peso terrible de la vanidad, la tensa expectativa de una nueva amargura en la carne redentora, en la cual el espíritu queda, por lo menos, anestesiado en sus angustias. Lecciones terribles suministradas con lágrimas y gritos de desesperación por aquellos que asumieron débitos enormes delante de la ley,
lecciones de dulce tranquilidad, y de serena humildad de los que ya superaron sus flaquezas, y vienen, sin ostentación, apenas para mostrar cómo es el espíritu de aquel que ya venció a sí mismo, en la milenaria batalla contra sus propias deficiencias. Muchas y variadas lecciones. Aprendizaje extenso y profundo para todos los que desearon realmente apresurar los pasos, y acortar el camino que lleva a Dios. Porque, entonces, despreciar ese trabajo magnífico que tanta recompensa nos trae, y también a nuestros hermanos del otro lado de la vida. En cuanto a la organización de los grupos, no será tan difícil así. Hay estudios serios, y muy seguros de orientación doctrinaria al respecto. Es bueno que el grupo sea pequeño, de preferencia familiar, compuesto de personas que se armonicen perfectamente, y que estén interesadas en un trabajo serio y continuo. Que no se deje desanimar por dificultades, o por la aparente insignificancia de los primeros resultados, ni se deje fanatizar o fascinar por pseudoguías. Poco a poco, demostrada la seriedad de propósitos, los trabajos irán surgiendo, bajo la orientación de espíritus esclarecidos. A cada buen grupo de seres encarnados dispuestos a la tarea, corresponderá un grupo equivalente de espíritus, en un intercambio saludable de profundas repercusiones, pues espiritismo es doctrina, mas es también práctica mediúmnica, y todos nosotros, aunque ni siquiera sospechemos de eso, tenemos compromisos a ejecutar, ajustes a realizar con hermanos que nos aguardan sumergidos en odios e incomprensiones, que se envenenan a sí mismos, y a nosotros mismos. Lamentar la desgracia, decía Horace Mann-Dion, es apenas humano, aminorarla es divino. Y así, creo que estamos prontos para entrar en la materia propiamente dicha. Río de Janeiro, RJ, 1976. Herminio C. Miranda.